Muy buenas tardes, buenas noches, amados amigos y hermanos que nos acompañan una vez más aquí en La Luz en mi Andar. Gracias por dedicar parte de tu hermoso día a estudiar con nosotros la palabra de Dios, especialmente las noches de los viernes que sabemos que tenemos tantas cosas que hacer. Sin embargo, te agradecemos por tu compañía en buscar cómo saber acerca de dónde en la Biblia encontramos ciertas cosas que se nos han enseñado. Puede ser por tradición o puede ser por falta de conocimiento o falta de búsqueda o de investigación, que se nos enseñan algunas cosas que se hacen de acuerdo supuestamente con la Biblia, supuestamente con la fe, y necesitamos verificar efectivamente porque debemos de escudriñar las escrituras y verificar si una práctica o conocimiento son basados plenamente en lo que Dios espera de nosotros o si se basan solamente en tradición o costumbres hechas por el hombre. En esta ocasión estaremos hablando acerca de qué debemos, dónde en la Biblia encontramos que debemos orar el Padre Nuestro. Esa es la pregunta para esta ocasión. ¿Dónde en la Biblia encontramos que debemos orar el Padre Nuestro? Y ahí parecerá quizás una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque ciertamente la Biblia nos enseña sobre el Padre Nuestro, mas la pregunta en sí es, ¿la forma en que se practica por ciertos grupos religiosos es correcta o hay algo que debemos de cambiar? Y sabemos que usualmente cuando nos referimos a estos grupos religiosos nos referimos a los que practican el catolicismo. Necesitamos ver ante todas las cosas que esta lección o esta explicación que vamos a dar no es un ataque hacia quienes creen en el catolicismo. No es nuestro propósito. Nunca lo ha sido. Nuestro propósito únicamente es poner esta situación a la luz de las escrituras y ver qué dice Dios, siendo la palabra inspirada por Él, al respecto. Sabemos que se practica de este tipo de oración, se practica en cierto tipo de acto que ellos practican. Lo que necesitamos verificar ¿es correcto lo que se está haciendo? Si no lo es, ¿qué debe de hacerse? ¿Cómo debe de hacerse? ¿Cómo es autorizado por Dios? Y eso es lo que estaremos tratando en esta ocasión. Así que, ¿dónde en la Biblia encuentro que debemos orar el Padre Nuestro? Primeramente estaremos analizando acerca de la práctica que estamos mencionando y luego, a través de las escrituras, veremos qué es lo que se espera que hagamos para finalmente concluir y tomar una decisión al respecto. En primer lugar, el término Padre Nuestro aparece incluso en nuestros diccionarios de la lengua española. Se define de la siguiente manera: oración dominical. ¿Qué involucra la palabra dominical? Bueno, involucra que es el domingo, o la palabra domingo o dominica. Y dominica lo que quiere decir es textos y lecciones de la escritura que en el oficio divino corresponden a cada domingo. Entonces, empezando la enseñanza o la práctica que se tiene acerca de este Padre Nuestro, involucra que es algo que solamente se debería practicar los domingos. ¿Ya? Oración dominical que empieza con las palabras Padre Nuestro. Es una de las definiciones. La otra definición que da la Real Academia dice cada una de las cuentas del rosario más gruesa. Sabemos que el rosario es esa especie como de collar con una cruz que utilizan nuestros amigos católicos y que cada cierta cantidad de cuentas o de bolas o pelotas, no sé cómo describirlo mejor, eh, indica esa más grande. Aquí empieza de nuevo un Padre Nuestro, una oración del Padre Nuestro. Es la definición del término como tal. De acuerdo con Wikipedia, que tiene mucha información, pero sabemos que no toda puede ser considerada verídica, siempre necesitamos verificar, pero Wikipedia da una fuente que dice que para la Iglesia Católica el Padre Nuestro es la oración por excelencia, recibe también el nombre de oración dominical o también incluso se le conoce como la oración del Señor. ¿Por qué? Porque el latín Dominicus significa Señor, dado que Jesús de Nazaret es llamado Señor con frecuencia en los escritos cristianos y fue él quien transmitió a los apóstoles esta forma de orar. Es un breve resumen de la definición que Wikipedia da al respecto de este tipo de oración, de la que estamos analizando en este momento. Entonces, es una oración que se le conoce como el Padre Nuestro, la oración dominical o la oración del Señor. Cuando nos vamos a la documentación de lo que es el catolicismo, sabemos que ellos tienen lo que llaman el catecismo, que es como su libro de guía, cuando realmente debemos de comprender la guía que debemos utilizar en primer lugar es la palabra de Dios, la Biblia.
Sin embargo, ellos tienen el catecismo y dentro de ese libro hay una sección que dedican a la oración cristiana, la cuarta parte. Y vamos a leer qué dice de ese libro, información tomada directamente del sitio web del Vaticano. Allí tienen disponible esta información, pero igual ellos tienen algunos libros impresos en los que se pueden verificar estos datos. Pero en la cuarta parte dice la oración cristiana, artículo 1 y punto número 2, 2765 y 2766 son los que vamos a estar leyendo. El primero de ellos dice, la expresión tradicional oración dominical, es decir, oración del Señor, significa que la oración al Padre nos la enseñó y nos las dio el Señor Jesús. Es hermoso saber que efectivamente se afirma en este caso, la oración proviene de nuestro Señor Jesucristo, es el que nos enseña. Pero vamos a estar viendo qué es lo que realmente enseña. Esta oración que nos viene de Jesús es verdaderamente única. Ella es del Señor. Por una parte, en efecto, por las palabras de esta oración, el Hijo único nos da las palabras que el Padre le ha dado. Juan 17:7. ¿Qué dice Juan 17:7? Dice el Señor Jesucristo en su oración al Padre, dice, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Tienen un punto a favor en base a esta enseñanza. Es una oración que proviene de Dios, porque, bueno, es una oración hecha por Jesús que proviene efectivamente de la palabra de Dios. Él es el maestro de nuestra oración, perdón. Por otra parte, como verbo encarnado, recordamos Juan 1:14, el verbo hecho carne, conoce en su corazón de hombre las necesidades de sus hermanos y hermanas, los hombres, y nos las revela. Es el modelo, y quiero que prestes atención a esa palabra, es el modelo de nuestra oración. Más adelante estaremos discutiendo acerca de por qué es importante que ellos hayan dicho que es un modelo de nuestra oración. Entonces, vamos, porque el siguiente punto del catecismo enseña, pero Jesús no nos deja una fórmula para repetirla de modo mecánico. Una fórmula para repetirla de modo mecánico. Mateo 6:7 es parte del texto que estaremos estudiando en unos breves minutos, pero ellos hacen referencia a 1 Reyes 18, versículos 26 al 29. Aquí Elías se enfrentaba a sacerdotes paganos, sacerdotes que adoraban a Baal, y recordamos, y pueden buscar ese texto, nos hace saber acerca de cómo él incluso comienza a hacer mofa de que estos hombres oraban repetidamente y seguían orando y seguían orándole a Baal y no hacía nada, no ocurría nada. Él llega incluso a decirle que, bueno, puede ser que está ocupado, puede ser que está durmiendo, puede ser que no se haya despertado, pero les hace saber acerca de que sus vanas repeticiones no sirvieron en absoluto. Esas cosas que estaban diciendo a un Dios muerto no funcionaban. Entonces, aquí se nos hace saber y se nos hace ver acerca de que no debe ser la oración, no debe ser una fórmula repetida de modo mecánico. Pero ¿cómo utilizan ellos ese Padre Nuestro? No repiten palabra por palabra cada una de ellas y no solamente una vez cuando oran en la mañana, una en la tarde, etcétera, etcétera, sino que quizás en ese mismo momento de oración, como ellos llaman ese rosario, esa vehemencia que están teniendo en ese momento, repiten esa misma oración 3, 4, 5 veces, ¿verdad? Entonces, tenemos esta situación que algo dicen ellos, pero otra cosa es la que practican. Como en toda oración vocal, el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, completamente de acuerdo, el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios. Él no nos dirige directamente, literalmente a nosotros, sino que nos hace saber a través de la palabra de Dios revelada por Él qué debemos de hacer para agradar y complacer a Dios. Enseña a los hijos de Dios a hablar con su Padre. Jesús no solo nos enseña las palabras de la oración filial, sino que nos da también el espíritu por el que éstas se hacen en nosotros. Nuestra oración ciertamente es ser con la actitud correcta a ese espíritu y en vida nosotros necesitamos darle la oración que Dios merece. Pero entonces, está esta descripción tanto de lo que la lengua española enseña con respecto al Padre Nuestro, lo que el catolicismo enseña con respecto al Padre Nuestro. Sin embargo, sigue quedando en nuestra cabeza esa idea de repetición, fórmula para repetir de modo mecánico. Ya, ellos dicen que esta oración es un modelo. Sus libros dicen eso. Una oración modelo no debe ser repetitiva, pero lo que ellos dicen a lo que ellos hacen difiere mucho. Y eso nos recuerda las palabras que nuestro Señor dijo a fariseos y escribas. Recordamos que él decía que se sentaban estos en la cátedra de Moisés
Y Jesucristo le hace saber a los que le escuchaban, haced todo lo que ellos dicen, guardadlo y seguidlo. Lo que ellos dicen es palabras correctas, debes de hacerlas, pero no hagas como ellos hacen, porque ellos hacen o ellos dicen, pero no hacen. Entonces, se da esta situación que acabamos de leer documentación que dice es un modelo de oración, no es ser repetitiva, y sin embargo es lo que están haciendo. Dicen literalmente lo que dice es esa oración una y otra vez. Entonces, aquí no se trata precisamente, como hemos dicho, de decir que ellos están mal. Aquí se trata de decir lo que Dios dice, si es bueno o está malo. ¿Y quién mejor que precisamente nuestro Señor Jesucristo nos enseñe acerca de orar? Nos enseña acerca de cómo debemos de hacer este tipo de oración, si debemos repetirla literalmente o si es un modelo a seguir. ¿Está o no el Padre Nuestro en la Biblia? Ciertamente, discúlpenme, hace bastante calor el día de hoy. ¿Está o no el Padre Nuestro en la Biblia? Ciertamente, sí está. Pero la práctica que recibe o que practica este grupo religioso es la que se debe de seguir. Esa es la parte que vamos a estar meditando. ¿Y cómo la meditaremos? En base al texto que ha sido dado. El texto que nos ha sido dado precisamente lo encontramos Mateo 6, 5 al 15. Parte del sermón de la montaña, de esa hermosa presentación que Jesucristo hace a sus discípulos y todo aquel que se acercaba a aprender de él. Entonces, vamos a ir leyendo este pasaje, vamos a ir leyendo este texto para aprender qué enseña Jesucristo sobre la oración y si la oración del Padre Nuestro es algo que debemos de hacer como se ha practicado en estos grupos. Muy bien, versículos 5 y 6. Cuando ores no seas como los hipócritas. ¿Ves cómo empieza nuestro Señor Jesucristo? Hay personas que oran de una manera que no debe de ser. Así que no hagas como ellos. ¿Qué hacen esas personas? Bueno, se paran en público y hablan y desean que la gente mire cuán hermoso oran, cuán hermosos o cuánto de tiempo dedican a la oración. No sean como esos hipócritas que lo hacen para que los demás lo vean. Es lo que leemos en este pasaje. Para ser vistos de los hombres, de cierto ya tienen su recompensa, de cierto ya tienen su ganancia. De cierto ya, ay, wow, este hombre, qué bonito que ora, qué bueno. La gente dice eso quizás. Bueno, ya tuvieron lo que tenían. Pero ¿qué espera Jesucristo? Dice, nos hace saber que el Padre espera que cuando oremos, entremos a nuestro aposento, entremos en nuestra recámara, en nuestra casa, estemos allí en privado, en secreto, y le oremos a Dios. Dios sabe todo lo que necesitamos. Él desea que se lo hagamos saber. Cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué enseña nuestro Señor Jesucristo básicamente? Humildad. En vez de ser arrogante y buscar la gloria de los hombres, exponiéndonos, haciéndonos ver que wow, qué personas oran, Él hace saber, no seas hipócrita. Ve y en privado, órale al Padre. Él te va a escuchar, porque ciertamente Él escucha, porque Él está en todo lugar. Entonces, Dios va a escuchar tu oración, pero te está pidiendo, no seas un hipócrita que se exhibe ante los demás. Aquí no se trata de, por ejemplo, cuando nos congregamos para adorar a Dios y hay una oración en público. Esa oración en público es para todos en general. Pero aquí está hablando precisamente, principalmente debemos considerar que nuestras oraciones deben de ser para Dios en primer lugar y en privado para con Él. Entonces, no seamos hipócritas en buscar que la gente nos admire por la forma en que oramos. Continuamos porque versículos 7 y 8 dice, no uséis vanas repeticiones. Y precisamente lo que decía la descripción del catecismo referenciaba a este pasaje. Pero ellos hacen vanas repeticiones porque constantemente repiten lo mismo una y otra vez. ¿Qué es lo que dice Jesucristo al respecto? No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En los dos versículos anteriores, Jesucristo le habló a los judíos. No sean hipócritas como esos que se paran en la sinagoga. Pero ahora habla a los gentiles. ¿Y qué hace saber? Estos tienen repeticiones y palabrería. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Bueno, Él está cubriendo ambas áreas. Jesucristo nos está haciendo saber que efectivamente o es judío o es gentil. Cualquiera de esos dos grupos están haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque no están orando de la manera que agrada a Dios. Jesucristo llama la atención en esto y no deja a nadie por fuera. Algunos lo hacen por vanagloria, otros no saben lo que están diciendo, porque repiten una y otra vez algo que quizás alguien más les enseñó. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad,
¿Qué es lo que ocurre acá? Quizás estos oraban pidiéndole algo a sus deidades una y otra vez, como leímos del ejemplo de los días de Elías. Antes que vosotros le pidáis, Dios ya sabe cuáles son tus necesidades, pero Él espera que se lo hagas saber porque estás depositando tu confianza en Él. Vamos a leer versículos 9 al 13, que incluyen esta oración. Y la oración dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Puedes notar que he puesto en un color casi que no se pueda leer la frase venga tu reino. Y de ella hablaremos en la conclusión de nuestra clase, pero es importante que comprendas lo que dice Colosenses 1:13 y Hebreos 12:28. Ambos hablan acerca de que el reino ya está aquí. Jesucristo obviamente en ese momento estaba orando, iniciando su ministerio, y en su ministerio que él decía, el reino se ha acercado, el reino de los cielos se ha acercado. Él les está preparando para el reino, pero sabemos que ya estamos en el reino porque el reino es su iglesia, pero volveremos a ello cuando estemos concluyendo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces tenemos toda esta información, tenemos esta oración. Quizás la Biblia de las Américas cambia algunas palabras. Quizás lo que se enseña en el Catecismo Católico ha cambiado algunas palabras, pero es basado en este texto y ciertamente este texto es basado del griego. Entonces, tenemos esta oración, pero esta oración no es del Señor, porque el primero que dice, vosotros pues oraréis así. Así que hablemos brevemente de las características de esta oración, las características de la oración modelo, porque la primera característica que necesitamos analizar es que precisamente es un modelo. Esta oración es como algo que puede imitarse, es algo que punto de referencia para imitarlo, reproducirlo. Jesucristo lo que está enseñándonos aquí es de esta manera como les estoy enseñando que oren, háganlo, no necesariamente con las mismas palabras. Y vamos a ver porque precisamente la Biblia, la Reina Valera dice, oraréis así. La Biblia de las Américas, orad de esta manera. La palabra traducida como así o de esta manera es la palabra griega houtos, que significa de esta manera o de este modo. Cristo no está diciendo tienes que decir palabra por palabra lo que estoy diciendo. Lo que está enseñando es simple y sencillamente debes de orar de esta manera. Te estoy dando un ejemplo para que realices y desarrolles tu oración para con el Padre, que la utilices dependiendo de la circunstancia para comunicarte con el Padre. ¿Por qué? Porque habían algunos que por hipocresía oraban y habían otros que por vanas palabrerías y repeticiones también oraban. Bueno, les estoy enseñando cómo no caer en ese error. Es el primer punto, la primera característica que podemos ver sobre esta oración. Los siguientes puntos son en base a un manuscrito escrito por el hermano Alan Hires en lo que fue la conferencia La Espada Espiritual en Getwell en 1982. Son breves adaptaciones de lo que el hermano escribió en ese momento, pero deseo que analicemos brevemente esas características. 1. Reverencia. ¿Cómo empieza y termina esta oración? Jesucristo nos hace saber, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. O sea, no es igual a cualquier otro, está separado de cualquier otra deidad o incluso de cualquier otro ser humano. Estamos dirigiendo nuestras palabras al Padre que está en el cielo, el Creador, nuestro Padre. Se le hace saber esta petición, pero empezamos haciendo la petición, haciéndole saber cuán grande es para nosotros, cuán importante es para nosotros. Y vemos cómo termina la oración en la que dice, todo honra, toda gloria, todo poder es tuyo. Reconocemos que sin Dios no somos nada. Entonces, es importante este punto dentro de la oración, reconocer a quién le estamos orando, por qué le estamos orando y quién es Él. Brevedad. Si leemos la oración nuevamente, quizás sin pausas nos toma menos de 30 segundos. ¿Qué es lo que hace saber nuestro Señor Jesucristo? Aquellos que recurren a las vanas repeticiones, aquellos que recurren a la palabrería, a veces se extienden demasiado al punto de que se pierde la idea o el concepto de lo que se está orando. Jesucristo nos está enseñando, sus oraciones pueden ser breves, pueden ser precisas, pero tienen que dar exactamente
con respecto a lo que Dios está esperando de cada uno de ustedes. Disculpen. Conozco personas que al momento de orar quieren demostrar cuánto vocabulario tienen, cuánta educación tienen, y pueden empezar con oraciones como amantísimo Padre de todos los cielos y creador de toda la creación y Señor por el Señor, y empiezan, dan tanta vuelta, discúlpenme, quieren darle tantos halagos a Dios que se terminan trabando la lengua o terminan diciendo cosas que quizás no llegan a hacer sentido. Entonces, Cristo nos dice breves. Vamos al grano y hagamos saber, reconozcamos que es nuestro Padre y que es santificado, que es grande, que es poderoso. Sí, no hay ningún problema en eso. Pero no utilicemos mucha palabrería. ¿Y qué es lo que ocurre cuando estas personas oran también de esa manera? Repiten algo, tal vez se quedan en un ciclo, volviendo a pedir, Señor, y le pedimos nuevamente por esto, Señor, y le pedimos por esto más, y Señor, le seguimos pidiendo. Quedamos en un ciclo. Entonces, es lo que Él está enseñando. La oración no tiene que ser extensa para ser poderosa. Lo que importa es que sea con la actitud correcta, con la información correcta, con las peticiones correctas. Y hablaremos de peticiones en unos minutos. Pero vamos, la cuarta característica que vamos a analizar es regularidad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Aquí tenemos no solamente una petición, también estamos viendo cómo Jesucristo nos inculca o hace saber la oración no es una vez perdida. La oración no es una vez cada semana. La oración no es cuando me acordé que hoy tengo una necesidad. La oración debe ser algo diario. Debemos de practicarlo y preferiblemente varias veces al día. ¿Por qué? Cuando nos despertamos, oramos porque tenemos un nuevo día de vida. Cuando nos acostamos, oramos porque tuvimos ese nuevo día de día y esperamos en la voluntad de Dios, si es posible, nos dé un día más, pero que se haga siempre su voluntad. Entonces, vemos aquí también que no necesitamos repetir toda la misma oración en cada momento que oramos. Si por ejemplo ahorita vamos a orar para agradecerle a Dios por los alimentos, no es necesario que empecemos la oración y empecemos a darle gracias por este nuevo día, por la oportunidad de habernos bañado, por la oportunidad de habernos vestido, por la oportunidad de haber podido salir de la casa para ir a la oficina y entonces después de ahí, Padre nuestro, te agradecemos por estos alimentos que nos has dado. ¿Ves? Entonces es importante brevedad, regularidad, la reverencia y que esto que Cristo nos ha dado es un modelo de oración, no una oración literal que debemos repetir cada vez que nos comunicamos con el Padre. La siguiente es la introspección. Cuando oramos, oramos mirando arriba, afuera y adentro. ¿Qué queremos decir con esto? Oramos al Padre porque Él es a quien oramos, no oramos a nadie más. A quien se le debe toda reverencia es a Dios. No debemos de orar pidiendo a otro ser que interceda por nosotros con Dios, y hablaremos de eso en unos minutos, pero es una introspección en el sentido de que oramos al Padre, le pedimos por quienes están fuera, ya por los demás, pero debemos reconocer que también debemos de orar por nosotros. En este sentido, deseo que leamos 2 Corintios 13:5. 2 Corintios 13:5 nos dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Jesucristo está en nosotros, dice la palabra de Dios. Quienes hemos obedecido la palabra de Dios, Cristo está en nosotros porque es nuestra cabeza. Nosotros somos simplemente miembros de su cuerpo. Estamos en Cristo. Entonces, ¿qué nos hace saber? Háganse ver cómo andan. Examínense unos a otros. Si reconocen que efectivamente hay algún problema, bueno, ¿a quién mejor que a Dios pedirle que nos ayude a resolver esa situación, que nos ayude a ponernos en paz? Entonces, es importante hacer saber acerca de esas necesidades. Danos nuestro pan de cada día. Ayúdanos en todo este tipo de situaciones. Ayuda a los demás que están en necesidad, pero también ayúdame a mí, Padre. Es lo que estamos haciendo en esa oración. Peticiones. Ciertamente son importantes. Vemos que Jesucristo nos enseña ejemplos de peticiones. Nuestro pan de cada día, ciertamente todos necesitamos alimentarnos. El perdón, que perdonemos a quienes nos han ofendido, es necesario, así como debemos de comprender, si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdona. Y leeremos ese pasaje en unos minutos porque es lo que continúa después de la oración. Pero tenemos eso. Libertad dice no caer en tentación, no nos permitas caer en tentación. Jesucristo está haciendo saber, sabemos que somos seres carnales, sabemos que tenemos debilidades, más si estamos con Dios y confiamos en Dios y seguimos dando nuestra vida a Dios, al momento de orar le pedimos que nos dé esa fortaleza para batallar
contra esas tentaciones, contra esas dificultades. Por los demás, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, leímos hace unos minutos. Entonces, Dios sabe que lo necesitamos, pero Dios lo que quiere es que nosotros creemos también esa situación de comprender, dependemos de ti, Padre. Sé que tú sabes mis necesidades, sé que sabes cuánto las necesito, pero dependo de ti, confío en ti y te pido que me ayudes a llevarlas a cabo. Y solamente eso lo puedo hacer a través de mis oraciones. ¿Y cómo puede saber Dios que tengo necesidad de un trabajo, que tengo necesidad de un hogar, que algún familiar está enfermo, si cuando oro simplemente digo el Padre Nuestro completo? ¿Cómo puedo pedirle perdón a Dios? ¿Cómo puedo confesarle mi pecado a Dios si a la hora de orar simplemente digo exactamente las mismas palabras que Jesucristo dijo en esa oración modelo? No hace sentido. Entonces, la oración modelo me sirve para hacerle saber, Dios, sé que he pecado, te pido perdón, ayúdame a seguir adelante, ayuda a esta persona que está pasando por alguna necesidad, ayúdame con este trabajo. ¿Cómo le hago saber eso a Dios si simplemente repito la misma oración que alguien me dijo que tenía que repetir? Cristo no nos pide que repitamos oración. Cristo nos está enseñando cómo podemos utilizar esa oración como el modelo a seguir de lo que podemos decirle y hacerle saber a Dios, tanto como nuestras peticiones como nuestro agradecimiento. Los otros últimos versículos que vamos a ver de Mateo 6 son los 14 y 15, que en sí es el comentario de Jesucristo en base a cuando nos dijo que debemos de perdonar a los demás, así como dice la oración, perdonamos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí lo que Jesucristo está haciendo saber básicamente es, si yo no perdono a quien me ha ofendido y se ha disculpado conmigo, ¿cómo puedo esperar que Dios me perdone a mí? Pero si yo perdono a quien me ha ofendido, Dios me va a perdonar porque estoy siguiendo su propio ejemplo. Entonces, Jesucristo en estos dos versículos, 14 y 15, es lo que nos está explicando. Ahora brevemente veremos por unos minutos versículos ligados a la oración y a por qué Cristo es importante en nuestras oraciones. En primer lugar, oramos a Dios porque solamente hay un mediador entre Él y nosotros, y es Jesucristo. No puedo orar pidiéndole a alguien más, sea un hombre o sea una mujer, que haya existido en la historia, para que interceda por mí. La Biblia claramente dice solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, ese Jesucristo, el hombre. Ese que murió en la cruz y que está reinando hoy en el cielo, Él es el único que puede interceder por mí. Ahora bien, alguno me dirá, hermano, pues usted puede orar por mí. Claro que puedo orar por usted, hermano, pero ¿cómo voy a orar? Voy a pedirle a Dios por usted a través de la autoridad que ha sido dada en Jesucristo. No porque yo tenga el poder para decirle a Dios, cura a ese hermano, ayude a ese hermano en su trabajo. No. Entonces, es esa situación. Sabemos que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesús y por lo tanto Él es parte fundamental de esta oración que hacemos. En Colosenses 3:17 recordamos que todo lo que hagamos o digamos debe ser en base al autorizado por Jesucristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. Siempre debemos de recordar ser agradecidos en nuestras oraciones. También nos dice en 1 Juan 5, 13 al 14, dice, estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en, a quienes, perdón, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La autoridad, debemos de creer que efectivamente Jesucristo tiene autoridad. Y Él nos dijo que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esto lo vemos precisamente por el mismo escritor en Juan 14, 13 al 14. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. De ahí que usualmente cuando finalizamos nuestras oraciones, en base a lo que Cristo nos ha enseñado, en base a lo que la palabra nos ha enseñado, solemos finalizar nuestras oraciones diciendo, en el nombre de Jesucristo pedimos todo esto, en el nombre de Jesucristo agradecemos todo esto. Amén. ¿Por qué? Porque es en base a la autoridad que Él nos ha dado, en base al modelo que nos ha enseñado de oración, que entonces le hacemos saber nuestras solicitudes, nuestras peticiones y nuestras acciones de gracias a Dios. ¿Cómo concluimos con esta lección o con la respuesta a esta pregunta? Es simple. ¿Debemos de orar el Padre Nuestro? Sí, pero no como enseñan estos grupos religiosos, sino como el modelo que Dios nos ha dado. De allí que si hay alguna oración en la Biblia o en las Escrituras precisamente que pueda considerarse la oración del Señor, es la que encontramos en Juan 17. En ese hermoso capítulo que encontramos, se nos dice que efectivamente Jesucristo está orando al Padre y le hace saber al Padre
que le ayude a aquellos que le han seguido durante este tiempo, por lo que viene, por lo que ha de ocurrir de aquí en adelante, no solamente por ellos, también por los que vienen detrás de ellos y también por todo aquel que llegue a escuchar la palabra y la voluntad de Dios a través de ellos. Así que Jesucristo de esa oración incluso ya había pedido por nosotros. ¿Y qué es lo que hace saber? Que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Vivimos en el mundo, mas el mundo no gusta de nosotros porque queremos hacer la voluntad de Dios. Entonces, Jesucristo es lo que está pidiendo en esa oración. Ciertamente, esa debe ser considerada como la oración del Señor. Pero el Padre Nuestro, en primer lugar, no es una oración que Él hace. Es una oración que Él enseña a los discípulos de cómo pueden utilizarla de ejemplo para sus oraciones. Es una oración modelo. Él nos insta a seguirla, a aprender de ella, no a repetirla vanamente. Entonces, también tenemos que Dios desea que le hagamos saber cada una de nuestras necesidades. Él la sabe, pero Él necesita saber que tenemos una dependencia de Él, que sabemos que sin Él no somos nada. Finalmente, Jesús en la tierra predicó que el reino se ha acercado. ¿Te acuerdas que mencioné acerca de cuando esa frase aparece, venga tu reino? Cada vez que oramos y decimos esa frase, estamos negando el poder de Jesucristo, aunque te parezca increíble. Jesucristo no va a venir de nuevo para implantar un reino de 1000 años como algunos enseñan. Cuando Jesucristo venga de nuevo, es para llevarnos con Él a ese lugar que Él preparó. Pero Él ya está reinando, como mencionamos en algunos capítulos y versículos anteriores. Tenemos precisamente Hechos 2:36 y Apocalipsis 3:21 que nos dicen que Cristo está reinando, está en el trono con el Padre. Cuando Él venga, es simplemente para decir o tomar a aquellos que deben de ir con Él a ese lugar y enviar a los otros al otro horrible lugar. Así de simple. Eso es lo que se enseña. Así que esa frase, venga tu reino, cada vez que la decimos, realmente estamos fallando en nuestra oración. Lo que hemos de orar más bien en vez de esa frase es decir, gracias a tu reino, Señor, formamos parte de él y debemos de buscar cómo llevar la palabra a más personas para que puedan ser parte de tu reino también. Pues bien, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es importante recordar esto, porque Dios nos ha enseñado cómo debemos orar, porque Jesucristo nos dio el modelo de oración, no una oración repetitiva y vana que Él mismo había condenado unos minutos antes de dar este ejemplo de oración. Es importante que comprendamos esto. ¿Por qué es importante? Porque recordamos que precisamente Pedro, cuando habló cuando Hechos 2:36 es la última línea de su sermón, en el día de Pentecostés, Pedro dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué ocurrió con una gran mayoría de las personas que escucharon ese mensaje? Se compungieron de corazón. Su corazón se sintió herido de saber, hemos hecho algo que no debimos de haber hecho. Y hacen la pregunta, ¿qué haremos? Y Pedro simple y sencillamente les dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno por el perdón de sus pecados. Dios entonces nos hace saber que hay hermosos planes para la humanidad, que hay un hermoso plan, hay una hermosa oración que nos sirve de ejemplo para los momentos en que vamos a orar a Dios. Pero es importante en nuestra sumisión que no solamente es una oración la que nos va a hacer estar en paz con Él, sino que debemos de someternos al Evangelio. Amados amigos, espero que se haya podido dar la respuesta debida a la pregunta que se ha hecho, en el sentido de que efectivamente el Padre Nuestro está en la Biblia, pero la práctica que algunos grupos religiosos llevan a cabo con Él no es la correcta, no es la autorizada. Dios desea que le oremos, pero le oremos con corazón sincero, que le hagamos saber acerca de nuestras necesidades, que no simplemente repitamos las palabras que alguien más dijo o que alguien más me dijo que tengo que decirle. De ahí que también la oración del pecador no es correcta porque es la palabra que alguien repite, pero no tiene autoridad en la Biblia y no la encontraremos nunca en ella, porque la autoridad para ser salvos es la que la palabra de Dios nos revela y Jesucristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Te invitamos a estudiar más con la Iglesia de Cristo más cercana a tu comunidad o nos hagas preguntas a nosotros, que para ello estamos aquí. Dios te bendiga ricamente, esperamos tengas una hermosa noche. Vagaba yo en oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad ya vivo en plena luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy.